La mitosis es un proceso de división nuclear mediante la cual las copias replicadas del ADN de una célula se organizan en cromosomas. Las copias idénticas del ADN se dividen en dos células hijas iguales. Se pueden diferenciar cuatro fases o etapas. La interfase está compuesta por nucleolo, cromatina, membrana plasmática, envoltura nuclear, núcleo, centrosoma cubierta por áster. Profase. En esta etapa la membrana nuclear y los nucleolos se empiezan a desintegrar. La cromatina se ha condensado completamente y los cromosomas son visibles al microscopio óptico. Estas están formadas por dos filamentos denominados cromatina. Los centrosomas migran a los polos y comienza la formación del uso mitótico. Los microtúbulos del citoesqueleto se desarticulan apartando los dímeros de tubulina que forman el uso. Los cromosomas se empiezan a moverse hacia el plano medio de la célula o cartera, lo que da inicio a la metafase. En la metafase, todos los cromosomas celulares se alinean en el plano medio de la célula. Cada cromática está completamente condensada y aparece bastante gruesa y distinguible. En la anafase, los microtúbulos acoplados a los centrómeros de cada cromosoma se acortan atrayendo a los cromátidas de cada cromosoma a extremos opuestos de las células, mientras que los microtúbulos que no se acoplaron se alargan estirando la célula. Durante la telofase, las cromátidas, ahora llamadas cromosomas, alcanzan los polos de las células mientras los microtúbulos libres siguen alargándose. Las membranas nucleares empiezan a reconstruirse mientras que los nucleolos reaparecen y los cromosomas se relajan a medida que se desarrollan en el ADN. A la telofase le sigue la citocinesis o división de citoplasma. En las células animales se forman un surco de división en el centro de cada uno de los lados de la célula, que va atravesando hasta que la célula original se divide en dos células hijas. En las células vegetales la citocinesis es distinta debido a la presencia de una pared celular rígida. Meiosis. ¿Cómo se dividen las células? Para comprender mejor el proceso de división de las células es necesario entender que ésta debe pasar por 8 etapas para llegar a formar 4 células hijas haploide. A continuación se muestra el paso a paso del proceso de la meiosis. Profase 1. El ADN se enrolla muy cercana y los cromosomas se ven bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente a la sinapsis e intercambian proceso mediante el entrecruzamiento. Metafase 1. La membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un uso mitótico. Las fibras del uso se acoplan solo a un lado de cada centrómero y los cromosomas homólogos se acoplan a los microtúbulos que se orientan desde los polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como el materno pueden orientarse hacia un polo determinado. Anafase 1. Los microtúbulos de las fibras del uso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellos las cromátidas hermanas. Cada polo acaba de tener un juego completo de haploides consistente en un miembro del par homólogo. Telofase 1. La membrana nuclear se recompone alrededor de los núcleos hijos. Cada núcleo hijo contiene dos cromatinas hermanas para cada cromosoma, acoplados a un centrómero común. Debido al proceso de entrecruzamiento, las dos cromatinas hermanas no son idénticas. Profase 2. La envoltura nuclear se decompone y se forma un nuevo uso mitótico. Metafase 2. Las fibras del uso se unen a ambos lados de los centrómeros. Anafase 2. Las fibras del uso se contraen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos opuestos. Telofase 2. Se recompone las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromatinas y formando así 4 células hijas haploides.